¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Bueno, entonces este sería el tema de cantidad de movimiento angular o momento angular, que es la continuación, perdón, de cantidad de movimiento lineal, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que cuando tenemos un volumen de control en donde tengo una o varias entradas y una o varias salidas, y hay un cambio en la velocidad, esto provoca una fuerza que actúa sobre el volumen de control? Bueno, en ese sentido, si además tenemos que este volumen de control tiene un centroide, y entonces cada una de estas velocidades que provocan una fuerza tiene o va a tener un determinado brazo de palanca con respecto de ese vector velocidad. Por ejemplo, tendrá este brazo de palanca. Entonces todo esto sobre el volumen de control, ahora en vez de provocar o que esté una fuerza actuando sobre él, va a haber un momento, una torca o un giro, ¿no? ¿Cómo determino la magnitud de ese momento o de esa torca? Pues sería la sumatoria de todos los brazos de palanca por el flujo másico, por la velocidad, menos la sumatoria de todos los radios de entrada por los flujos másicos de entrada, por las velocidades de entrada, ¿no? Y bueno, aquí sería expresado de forma vectorial. Claro, en este caso vamos a considerar que todas estas velocidades están en un plano y por lo tanto el vector resultante o el vector momento o torca está en un plano que es perpendicular al que contiene a las velocidades. Entonces también lo podremos ver de forma escalar, recordando que el producto vectorial R cruz B es igual al módulo de R por el módulo de B por el seno del ángulo, ¿no? En este caso sería lo mismo, si se fijan, el vector velocidad por el seno del ángulo, bueno, aquí sería, si yo tengo este ángulo teta, este sería el ángulo alfa y entonces este sería el ángulo teta. Esto es lo mismo, o de forma escalar, esto es lo mismo que si en vez de multiplicar R cruz B, yo tengo, o el resultado que voy a obtener en magnitud, va a ser el mismo que se multiplicó R, pero solamente por el componente tangencial, que es el que forma el ángulo de 90 grados con el brazo de palanca, ¿no? Y entonces la expresión de forma escalar se puede presentar de esta forma, ¿no? Considerando que el momento siempre va a estar en un eje perpendicular a la superficie que contiene los vectores velocidad, que por lo regular los podemos considerar en el plano XY, y entonces el momento va a estar en el eje Z. Entonces ese momento o esa suma de momentos de forma escalar se puede ver como la sumatoria de todos los radios por todos los flujos másicos de entrada, por todas las velocidades, perdón, por todos los flujos radios de salida, por su flujo másico de salida, por su velocidad tangencial de salida, menos la sumatoria de todos sus radios de entrada, por sus flujos másicos de entrada, por la velocidad tangencial de entrada. Y esto aplica tanto para los aspersores o rociadores como para las bombas centrífugas, ¿no? Nada más que aquí hay que hacer una aclaración en las bombas centrífugas, ¿no? Y a diferencia de lo que hemos visto, en una bomba centrífuga, el volumen de control o lo que yo voy a analizar es el impulsor. Para entender mejor esto, les puse un video de cómo funciona un impulsor centrífugo o una bomba centrífuga, ¿no? Entonces el impulsor centrífugo, que es el que se está moviendo, ¿qué es lo que sucede? Que el agua entra por el ojo o el centro del impulsor, choca y entra de forma perimetral por todo el perímetro del radio interior. ¿Qué es lo que se intenta ilustrar aquí, no? Llega, choca y entra por el radio interior, ¿no? Que este es el radio interior. Y después se extiende por todo el impulsor. Claro, al estar girando esto, entonces si en la entrada su velocidad tangencial es 0, al salir ya adquiere cierta magnitud en el componente tangencial. En el componente de velocidad normal, pues se mantiene casi igual, ¿no? Hay pequeñas variaciones entre la entrada y la salida. Y al salir también sale, ahí vamos a cambiar el color,
por todo el perímetro exterior del impulsor, ¿no? Que es este. De forma que entonces, a diferencia de los ejemplos que hemos visto anteriormente, tendríamos aquí que el área de entrada sería 2pi por el radio 1 por... Ay, no, esto no se ve. Vamos a ponerlo con negro. El área de entrada sería 2pi por el radio 1 por el ancho 1, ¿no? Que es este que yo tengo aquí. Y el área de salida sería 2pi por el radio 2 por la velocidad 2, ¿no? Esa sería la única consideración que habría que hacer. Y entonces la ecuación de Euler, que es la ecuación para las bombas, se puede simplificar como que el momento de una flecha al final es lo mismo que habíamos visto, ¿no? El flujo másico de entrada y de salida van a ser iguales, entonces los puedo factorizar, además de que solamente hay una entrada y una salida. Entonces voy a obtener que el momento en la flecha es el flujo másico por el radio de salida por la velocidad tangencial de salida menos el radio 1 por la velocidad 1 o la velocidad de entrada tangencial, ¿no? O bien se puede expresar como el vector velocidad o la componente de velocidad por el seno de alfa o el seno con respecto del eje radial. Y bueno, de esto vamos a hacer unos ejemplos que están en los otros dos videos que les puse.